Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hay periodistas que cuentan la cultura y otros que la habitan. El invitado de hoy pertenece claramente a la segunda categoría. Lleva más de 2 décadas observando, escuchando y explicando lo que ocurre en la música y en la cultura en general desde dentro de las redacciones, pero también desde los escenarios, los discos y las conversaciones que construyen una escena. Durante años fue una de las firmas habituales del Rock Deluxe, una revista fundamental para entender la cultura musical de varias generaciones. En la radio dirigió y presentó el añorado programa Multipista en Radio 3, un espacio dedicado a la música que siempre miró más allá de las listas y de las modas. Y desde hace más de 20 años forma parte del Mundo, donde hoy es redactor jefe de cultura y codirector del suplemento La Lectura. Ha visto cómo cambiaban los medios, cómo se transformaba la industria musical y cómo la cultura se abría paso, a veces con dificultad, en un ecosistema cada vez más acelerado. Hoy vamos a hablar con él de música, de periodismo cultural, de escenas, de ciudades y de cómo se cuenta la cultura en tiempos de algoritmo. Un placer hoy recibir en el estudio Alfonso Santisteban, de la calle Almirante, en Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y al testimonio de Pablo Gil. Bueno, pues el placer es bienvenido, mío, Pablo. Joder, muchísimas gracias. Estoy muy halagado porque me hayas invitado a este espacio que... Un auténtico placer. Que desde hace un montón de años y que me parece una pasada. Vamos, muchísimas gracias. Tu cabeza de fémur nos ha impedido hacerlo antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Mítica cabeza de fémur. Bienvenido, Pablo. Bueno, ya sabes que aquí se trata también de hacer un poco de recap, mirar para atrás y construir un poco una carrera que ya es una más que sólida, ¿no? Pero ¿recuerdas cuando empezaste a sentir que la música era algo más que entretenimiento, que también podía ser una forma de entender el mundo? O sea, para mí la música fue una forma de... O sea, es lo más importante que ha pasado en mi vida. Con mis hijos, mi familia, mi mujer, ¿no? Pero que, o sea, realmente el descubrimiento de la música en mi caso fue muy temprano, porque mis padres eran muy aficionados a la música pop rock y tal, y vamos, o sea, lo que escuchábamos en casa cuando yo era niño. Yo ahora tengo 53 años, a finales de los años 70 yo ya escuchaba música de manera habitual. Para mí la música fue el recurso para articular todo en mi vida. Cuando yo era no era ni un adolescente, cuando era un chaval, vamos. ¿Y recuerdas esos primeros discos, esas primeras incluso conciertos? Sí, o sea, recuerdo conciertos. O sea, mis padres me llevaron a ver a Radio Futura en las fiestas de San Isidro en el año 80 y pocos. Vi a David Bowie en el Calderón en el año 86, 87. Tenía 15 años. O sea, era algo muy habitual en mi entorno, en mi casa, en mi familia, que igual en esa época, ahora yo que soy padre y lo veo con mis hijos yo les he llevado a ver a Kendrick Lamar y les parece como normal, ¿no? Y para nuestra generación era algo muy anómalo. Yo sí me acuerdo de los padres de mis amigos no hacían esas cosas. Y yo no hacía esas cosas. O sea... Bueno, eso me explica un poco mal, pero yo creo que se entiende. Se entiende perfectamente. Pero realmente para mí sí que fue algo muy, muy importante en mi vida, de una manera... O sea, igual que me gusta mucho el cine, los libros y tal, la música fue lo que articuló todo y lo que puso orden un poco en mi cabeza en un momento a lo mejor complicado de infancia, adolescencia. De manera que yo llego al periodismo por un fanatismo en la música. O sea, yo lo que quería era escribir y hablar y contar eso que a mí me gustaba tanto. Y llegas a la Complutense a estudiar periodismo, me imagino sin tener todavía muy claro por dónde tirar. Y es ahí, bueno, donde me imagino descubres también un ecosistema musical que existía en Madrid en ese momento. ¿Qué recuerdas en ese momento? O sea, yo estudié historia, no estudié periodismo, no soy periodista. Bueno, yo también estudié historia del arte, no. Y realmente el estudiar historia creo que me condicionó mucho al querer dedicarme más todavía, porque bueno, fue algo que como que me frustró porque no pude estudiar periodismo y empecé a buscar colaboraciones y cosas en ese Madrid del año... O sea, lo primero que hice realmente fue en el 92 y
me parecía, fue una época alucinante. O sea, soy muy nostálgico de esa época y me parece un cliché muy bestia, pero es que realmente lo viví con mucha intensidad. Fue una época de cambio muy profundo. O sea, la música como expresión cultural en ese momento fue algo muy importante. Creo que objetivamente, creo que es una de las grandes décadas creativas de la música a nivel nacional e internacional, en el pop rock o tal, y cambiaron muchísimas cosas y lo viví con mucha intensidad. Iba a muchísimos conciertos, escuchaba muchos discos, escuchaba la radio, o sea, y realmente notabas que estaban cambiando las cosas cada mes. Era algo muy bestia. Sí, me cambiaba cada mes, pero había que estar atentos a ese cambio. No era la era del scroll infinito, ¿no? Donde esta información te llega de manera sí, es cierto, directa. Es cierto, era complicado en realidad. Totalmente. Sentido, ¿no? Sí, a veces, decías antes, me encanta lo de Kendrick Lamar con tus hijos, que les parece normal. Hay muchas cosas que ahora las explicas y es como, no, es que antes era de otra manera. Era de otra manera, muy diferente, sí. A mí, o sea, el querer formar parte de esa corriente... pero no, o sea, claro, yo entiendo el periodismo de una forma como que tú eres el que cuenta de una manera muy despersonalizada. Y he sido bastante fanático en eso. Nunca he escrito en primera persona, no me gusta, lo detesto, de hecho. No he escrito nunca columnas de opinión, pero sí me interesa mucho el sentir... A ver, me interesa mucho. No es que me interese, es que lo necesito. O sea, me gusta mucho la música y me gusta mucho compartirla y explicarle a la gente por qué creo que esto es lo bueno y no tanto por qué creo que esto es lo malo, sino realmente las cosas que a mí me apasionan y que creo que objetivamente son valiosas y que tienen un valor cultural y que la gente debería de conocerlas porque las va a disfrutar mucho y se van a incorporar a sus vidas y va a ser algo muy poderoso. El tener la capacidad de contárselo, aunque sea a 10 personas, eso siempre me apasionó. Total. Y cuando digo querer formar parte me refiero a eso. Sí, no tanto de querer estar en el concierto y pasarme al camerino, que yo creo que sabes que soy un completo inútil y no me interesa, es que nunca me ha gustado. Pero sí empecé, por ejemplo, a ir al concierto solo, iba a muchos conciertos solo, iba, veía mi concierto, me volvía, colaboraba en medios muy pequeños en los que... ¿Recuerdas ese primer artículo que te publicaron? Sí, fue en el Tubo de Bilbao, en el año 94, que no fuera un fanzine, me refiero. No. Yo creo que fue Enemigos en Revolver, Los Enemigos en Revolver. Que bueno. Hice fotos también, o sea, que hice fotos con una cámara de barata, mala. Pero bueno, yo qué sé, pues es ese espíritu como fancinero que empiezas ahí... Total. Sí. Bueno, siempre ha sido te ha gustado escribir, sigues escribiendo, te relevaste como un gran periodista musical radiofónico, que luego hablaremos de ese multipista, y aparte fuiste pionero en este aluvión ahora que hay de libros. Hiciste la primera guía de música independiente, que bueno, que para mí es el libro primigenio de todo, sin duda es el primero de todo lo que has leído después. A mí me sorprendió muchísimo, me acuerdo que en ese momento que nos veíamos mucho, de repente, hostia, va a escribir un libro, ¿no? Qué pasada, ¿no? Y me acuerdo verlo y tal, y me acuerdo perfectamente verlo, yo no sé si fue la FNAC con Madrid Rock en una tienda, y decir, joder, qué guay, ¿no? Un libro de un tío que conozco, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese momento y cómo surgió la oportunidad? Bueno, yo de ese libro no surgió la oportunidad, lo propicié yo, o sea, yo estaba muy... Ahí me apasionaba mucho toda esa escena, la escena de la música independiente española de los años 90, como sabes. Había hecho muchas entrevistas con muchos de los grupos. En esa época yo todavía no había llegado al mundo, era freelance y había terminado la carrera o estaba en los últimos años de carrera y era como escribir donde pueda. Y escribía en miles de sitios muy, muy mal pagados, porque esa es una cualidad, una característica de la profesión nuestra, del oficio nuestro, y es que la precarización es bestial y en eso no ha cambiado en 30 años. Bueno,
yo escribía mucho de aquellos grupos porque realmente me gustaban mucho. La idea me surgió porque a mí me gustaban mucho los libros sobre música y pensé en hacerlo. Lo propuse a muchísimas editoriales y hubo una interesada, una editorial muy, muy pequeña, realmente muy pequeña, y que publicaba muy pocas cositas de música. Yo cobré 60.000 pesetas por hacer ese libro, brutas, que fueron 48.000 netas. O sea, es decir, yo sé que ese libro, yo lo veo ahora y casi me da vergüenza. Sí. O sea, me sonrojo y no hablo de él, porque es que es muy malo ese libro. Sí. La voluntad hombre, yo creo era buena, ¿no? Bueno, ahí hay mis trucos. A ver, yo no lo he vuelto a releer, supongo, entiendo que en el tenía un valor documental, sí, ¿no? Sí. Probablemente. Tenía muchos errores. Y testimonial, ¿no? De un momento. Claro, también. Pero era el reflejo de un momento en ese momento. O sea, a mí eso sí que me pareció que tenía ese valor, ¿no? Total. Y sobre todo una escena que realmente era muy controvertida, que había mucha gente a favor y muchísima gente en contra, y que a la vez había como mucha opinión y poco público. O sea, que había mucho ruido en torno a algo que no era masivo. Sí. Había un hype que en esta casa vimos, que era Dover, que era una excepción, hype, totalmente, pero que luego no había nada. O sea, digamos que los Planetas que ahora son míticos, en esa época no vendían muchos discos. No. Bueno, fue un poco ese afán, pero no fue tanto como que me surgió la oportunidad, sino que realmente yo lo escribí sin tener una editorial, y cuando tenía muy avanzado empecé a moverlo. Vale. Sí. Luego una época codirigiendo el fanzine de esta casa que recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, un honor, yo cuando lo cuento es de esos highlights que tengo en Hostia, es casa. Que lo codirigíamos Mario. Mario Vaquericitu, sí señor, sí. Con Borja. Y sin duda los mejores números, además, bueno, dimos ahí ese upgrade en maquetación y fue una época fantástica. Sí. Y eso sí que, porque lo estuve releyendo hace poco, porque bueno, estoy con una idea, hace un tocho ahí recopilando y tal, y la verdad es que es lo que mejor ha envejecido sin duda de esa añada. Yo le tengo súper cariño a esos números, le tengo muchísimo cariño. Genial. Sí. Y llega ese momento de ese libro que me acuerdo perfectamente que me ofreciste a mí, pero yo me vi absolutamente incapacitado para hacerlo, que yo creo que se marca un antes y un después en tu carrera, ¿no? Que te lo publica, el Rock Deluxe se regala con el Rock Deluxe, que era algo, recuerdo, conversaciones o... Sí, el pop después del fin del pop, que también es un título del que luego me he arrepentido, pero bueno, el libro. Sí. El libro, la intención era hacer un libro sobre los años 90, esa época de la que te hablaba, que a mí que es mi época, claro, de juventud, exacto, que a mí me gustó mucho la música de esa época, y era como, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué podría aportar? O sea, ¿cuál sería la visión? A mí me gustaban mucho los libros de entrevistas, sobre todo en los de cine, que me parecían algunos muy importantes y muy valiosos, y que me parecía una forma alucinante de contar una época. No tanto hacer un ensayo muy largo, sino que los propios autores fueran los que explicaran esa época, los autores más relevantes. Sí. Entonces, y ese proyecto sí que fue muy complejo. Vamos, fueron años y años de mandar emails y de hacer llamadas por teléfono, porque eran entrevistas a gente que eran ya estrellas internacionales, y claro, explicarles que era un libro con un enfoque, todas las entrevistas estaban hechas para el libro, claro. Y eran entrevistas todas con un mismo enfoque, incluso compartían algunas preguntas, con la idea de que luego el lector, al leer todo, pudiera ver realmente las diferencias, por qué Björk hace la música que hace, cómo lo explica, y hacer las mismas preguntas que a Noel Gallagher o que a Damon Albarn, etcétera. Bueno, yo ese libro realmente sí que es de las mejores cosas que he hecho profesionalmente. Un librazo maravilloso que también nos sorprendió a todos por ese giro de los acontecimientos, de repente que encima se regale, fuese con el claro, Deluxe, ¿no? O sea, yo un poco lo mismo, yo lo ofrecí a muchas editoriales, ninguna estuvo interesada. Y un día yo ya colaboraba ahí, o empezaba a colaborar con Rock Deluxe, hablando con ellos, pues tuvieron interés, hacían un número aniversario de estos especiales que hacen tan alucinantes, creo que era el 35 aniversario, 2004, y me ofreció Santi la posibilidad de incluirlo como un extra en ese número.
y la comunicación, y fue fantástico. Yo el libro ya lo tenía en ese momento prácticamente terminado, me faltaba solo la entrevista de Steve Albini, creo, y alguna más, y nada, fue rematar, y con la ayuda de Santi, de Xavi Cervantes, que en ese momento era el jefe de redacción, con Juan Cervera, vamos, que yo creo un libro que sí que estoy muy... Y empezaste muy ya a colaborar habitualmente en Rock Deluxe. ¿Qué crees que hizo de Rock Deluxe una publicación tan influyente en esos años? Una combinación de muchas cosas. Yo creo que tenía los mejores autores, o sea, los mejores críticos musicales de España. No digo que los demás... Yo venía de colaborar con el Ruta, es decir, y me parecía muy, muy buena revista, y me parecía que tenía algunos... O sea, vamos, tiene 2 de los mejores críticos musicales que ha habido nunca. No digo que fuera exclusivo de Rock Deluxe, pero Rock Deluxe sí que unía realmente una cantidad de autores con una visión complementaria, porque había varias generaciones ahí de colaboradores. Santi y Juan tenían una visión muy abierta de la música. O sea, por un lado dirigían un negocio, pero por otro lado tenían unas inquietudes que iban por completo en contra de ese negocio, porque sabían que cuando iban a hacer una portada de un músico africano no se iba a vender, pero aún así insistían. O cuando sacaron Dance Deluxe, que era una marcianada en ese momento, pensaban que a lo mejor no iba a funcionar o que no iba a ser un buen negocio, ¿no? Pero realmente tenían una línea editorial que en ese momento, tener una línea editorial con una visión tan internacional, tan abierta, tan moderna, no era tan habitual en España. No sé, se combinaron muchos factores. Realmente a mí me parece la mejor revista que se ha hecho nunca en España, con una diferencia muy grande. Y en esos años, ¿no?, que la prescripción todavía tenía un peso además, ¿no? O sea que... Sí. O sea, realmente fue una revista, y sigue siéndolo, vamos, como ahora como web y con los números que sacan. Vaya, era el sitio donde todos queríamos estar. Bueno, vamos a lugares comunes, que sé que ya te lo habrán planteado, y no solamente en entrevistas, sino en conversaciones de bar y de cafetería, ¿no? En los años 90, bueno, y anterior, y 2000, el periodismo musical podía influir en la conversación cultural, ¿no? Sí. Hoy mandan los algoritmos. ¿La crítica musical sigue teniendo poder o se ha vuelto 100% irrelevante? Irrelevante no es. O sea, nosotros en el periódico... Te digo, por aquí ha habido de todo. Hay gente que dice que ya no tal o sea, yo sé que la industria... Bueno, aquí voy a decir una cosa. Vale. Voy a aprovechar para colocar un mensaje. La industria musical, de la que forman parte los periodistas, la industria musical en los últimos... Y sobre todo discográfica, pero también las promotoras de conciertos, los festivales, en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 7, 8, ha despreciado profundamente a la crítica musical. Está empeñada en enterrarla. El periodismo musical, no solo la crítica, el periodismo musical. Quien hace una entrevista, porque la crítica es ir a un concierto y valorarlo críticamente, pero hay gente que no hace solo eso, sino que hace entrevistas, hace periodismo musical. Está empeñada en enterrarlo. Que yo creo que se están pegando un tiro en el pie. Total. Pero bueno, es su negocio y yo no puedo explicarle a una discográfica cómo dirigir su negocio. Yo formo parte de otro. Pero creo que la labor del periodista musical... no solo como prescripción, no solo para decir, no, te tienes que escuchar este disco entre el millón que se publican. No solo eso, sino simplemente como conductor, como vehículo para conectar con unos lectores o con unos oyentes o con unos vídeo X. O sea, tiene una labor muy importante. Si la industria ha preferido comunicarse con los potenciales escuchantes de los discos o potenciales compradores de tickets a través de los influencers, es su decisión. Pero obviamente están tomando una decisión que también tiene que ver con su visión artística de la música. O sea, y qué es lo que consideran que es bueno como buena música. ¿Somos irrelevantes? No. Las cifras de tráfico web del mundo, de las noticias de música, son elevadísimas.
son complementarios a los influencers, absolutamente, y a las redes sociales y a la democratización de la opinión. Absolutamente complementarios. No tenemos el monopolio. Y probablemente no lo queremos. Yeah. Pero creo que tenemos un conocimiento, un expertise y una experiencia que hacen válido las opiniones de un periodista musical, sea cual sea, de la generación que sea, sobre el tipo de música que sea, en el medio que sea. Y eso no está invalidado. Es como si yo dijera ahora que vaya mierda los influencers, ¿no? Hay gente, tengo compañeros que son periodistas musicales y funcionan también como influencers y lo hacen fenomenal. En todos los formatos. Escriben un artículo y está muy bien escrito, hacen un podcast y está muy bien hecho, o hacen un reel de medio minuto en Instagram y te cuentan súper bien el nuevo disco de Patatín. Es quiero decir que son formatos de comunicación para llegar al oyente potencial o a la persona que le interesa la música. No, yo lo comparto 100%. Yo vengo de la generación que para mí era necesario que la gente me desbrozase la jungla para iluminarme el camino hacia discos maravillosos que sin esa influencia de ese momento, llamémoslo así, no hubiese sido real. Pero también yo quiero hacer una cosa y ya te digo, no pienso lo mismo que piensas tú de los influencers, para lo bueno y para lo malo, pero hablabas de ese tiro en el pie, ¿no? De ese tiro en el pie de que igual la industria se está dando de la posición. ¿No crees que también la prensa musical se pegó un tiro en el pie a finales de los 90, principios de los 2000, cuando dio una cierta espalda a la industria musical? Pero cuando a nivel de que se posicionó más en la época de Napster, de las descargas se posicionó, creo que mucho más del usuario, que lo entiendo que es el usuario, además, que también luego traicionó también un poco al tal. ¿No crees que en ese momento hubo hubo discursos a favor de la piratería? Sí. Muchos. Tienes razón. Sí. Absolutamente absurdos, en mi opinión, claro. Por eso. Si tú quieres que te regalen la música, regala también tu trabajo. Claro, ¿sabes? exactamente. Publica gratis. Totalmente. No cobres por ello. Trabaja en un supermercado y en tus ratos libres escribes un artículo que lo regalas. Sí, no lo sé. No sé si es una vendetta, ¿no? No, para nada, porque cada uno... Yo creo que son fenómenos... Pero sí es cierto que ahí hubo... Pero bueno, yo creo que eso... Al final también esto es un flujo de tal, ahora mismo de la industria que es tan amplia, entre la que creo que los periodistas musicales estáis dentro, pero bueno, ya sabes también, ahora nosotros las compañías tenemos nuestro espacio de crecimiento, de difusión, tal esto, pero luego están los macrofestivales que son ahora los grandes players de todo, ¿no? A ver, hay muchísimos actores, efectivamente, formando parte de la industria, y hay actores diminutos y hay actores gigantes, y cada uno en realidad hace... Generalizar tampoco está bien, cada uno hace su estrategia. Totalmente. Desde tu posición ahora en un gran periódico como es El Mundo, ¿dirías que la cultura sigue siendo una prioridad real para los medios o más bien un espacio donde se sobrevive como puede? Bueno, la cultura es un elemento muy importante de los medios, a muchos niveles. Lo que te decía antes, ahora, igual que vosotros en las discográficas tenéis hasta el último dato de cualquier lanzamiento, nosotros tenemos hasta el último dato de cualquier noticia. Y realmente la cantidad de tráfico que genera online las noticias de cultura es elevadísimo. Nosotros en El Mundo ahora mismo, en elmundo.es, estamos haciendo más de 10 millones de páginas vistas al mes, solo de contenidos de cultura, de la sección de cultura. Aparte está el suplemento a la lectura y otro tipo de contenidos que van por otras URLs. O sea, realmente sí, hay por un lado un interés del lector muy grande, que yo percibo también en otros medios, y no solo, digamos, como de la competencia del Mundo, sino de muchos otros tipos. Pues yo qué sé, hablaba con Sebas de GNS Pop y tiene unas cifras buenísimas, o con Mundo Sonoro, por hablar de medios especializados y a muchos niveles, ¿no? O sea, que yo creo que la cultura tiene una importancia cuantitativa
muy grande, que es como ahora medimos todo, y luego cualitativa indiscutible, claro. O sea, no hay un medio importante, un medio generalista, pero sí, vamos, un medio generalista. Sí, pero yo creo... La cultura es un elemento No, clave, absolutamente. Vamos, Y yo que desgraciadamente he perdido algo que me apasionaba, que era la comunión con el papel, sobre todo los fines de semana y tal, pues al final... Siempre que voy a un periódico de papel, al final acabas en cultura, porque el resto sí que son noticias que, claro, se actualizan tan rápidamente que... Al final un periódico, como cualquier medio generalista y pues una tele, es un proyecto intelectual. Entonces las ideas son importantes. No solo contar que están cayendo bombas en este país, que es lo más importante, obviamente. Pero al final lo más importante... Es un conjunto, en realidad. No solo la política, o solo internacional, o la economía. Y ahí las noticias de cultura son... O sea, no hay ningún medio que pueda un medio generalista que pueda funcionar sin cuidarlas. No solo sin incluirlas, sino sin cuidarlas. Es muy importante, sí. Bueno, vamos a la radio. Has tenido, hablábamos antes, te has dedicado principalmente a escribir, pero tuviste una etapa en la que yo me declaro fan de Multipista en Radio 3. ¿Qué te daba la radio? Sé que es un proyecto que ahora mismo que lo tienes criogenizado. Solo ya me has dicho que solamente te interesa el formato emisora, el del tema podcast te da más pereza. Pero bueno, ¿qué te ha dado qué satisfacciones te ha dado Multipista? El trabajo en el periódico, yo llevo ya 26 27 o 27 años en el mundo. Llevo demasiados. No por el mundo, vamos, que llevo demasiados porque, vamos, son muchos años, pero que es un trabajo colectivo. En un periódico trabajas en un equipo. La radio es un medio muy íntimo, muy íntimo. Sí. Es precioso porque realmente yo hacía el programa desde, o sea, la hora que duraba, los 60 minutos eran algo que yo imaginaba, pensaba cómo hacerlo, creaba unas dinámicas internas dentro del programa, y comunicar la música con un control total era muy, 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 muy satisfactorio. La radio es un medio precioso. Fíjate, en la pandemia, por ejemplo, esto lo vi muy claro, porque incluso yo lo hacía habitualmente en directo, y ahí al final pues es un técnico con el que tú... Pero bueno, al final es un mínimo equipo de 2 personas. Sí. En la pandemia hacía el programa yo solo en mi ordenador, con un programa, y lo montaba entero yo solo. Y eso sí que era algo que decía, joder, es que estoy haciéndolo solo, literalmente, ¿no? Y bueno, hay una satisfacción personal muy grande en poder hacer algo ahí tan... No sé, sí, tan íntimo, no lo sé. Y esa connotación casi artesanal. Y luego, ¿cómo le dedicabas el tiempo a esos contenidos maravillosos? Porque yo me acuerdo, un programa glorioso ahí que descubrí grupos de pop nigerianos. ¿Cómo llegabas a esas propuestas, en este mare magnum de propuestas, digamos? Pues en realidad es fácil, tienes que tener la curiosidad, pero, o sea, una de las primeras cosas que hice fue empezar a descartar canciones que me llegaban, que sabía que le llegaban a todo el mundo. Es decir, hay varias distribuidoras principales en España, 3, 4, 5, y luego las grandes discográficas. Yo todo eso lo descartaba. Y entonces empezaba a buscar por otras vías, ¿no? Escuchaba mucho Bandcamp, descubría mucha música por Bandcamp, y descubría mucha música por medios internacionales que iba buscando. Pues en este caso hablabas de músicos nigerianos, ¿no? Pues tengo varias webs que me gustan mucho de información de música africana, latinoamericana, asiática. Era ir escuchando mucho, mucha actualidad, que es algo que me gusta mucho, además. Que ¿Sigues buceando? Sí, sigo haciéndolo mucho. Qué maravilla. Sí, sigo haciéndolo mucho. Y entonces es salirte un poco de lo típico. Es muy fácil, en realidad, salirse de lo típico. A día de hoy, hace 25 años era imposible. Claro, casi imposible, vamos. Tenías que ir a Londres, a la tienda no sé cuántos, especializada en música tal. Ahora lo tienes todo. Es simplemente dedicar más tiempo. Necesitas más tiempo. Sí. Claro. Sí, antes, digamos, era más también
la actualidad, la novedad, hablar sobre los... Pero vamos, tengo una lista de favoritos ahí de miles de webs, pues eso. Entonces, ¿esa criogenización de multipista se puede traducir en una vuelta alguna vez? ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. O sea, a mí algunos de los momentos de mayor satisfacción personal con el trabajo han sido haciendo el programa. Que te salga un buen programa en directo, terminarlo, ostras, subidón. Es una sensación fabulosa, es un subidón. Comunicar ahí canciones, pues lo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Canciones que sepas, joder, bueno, que a ti te emocionan y que crees que al oyente le van a emocionar, y canciones que tú dices, joder, es que además se lo estoy descubriendo porque esto es que, vamos, creo que no lo ha puesto nadie en España, vamos. Y a los que lo estén escuchando, los X1000 que lo estén escuchando, bueno, luego las audiencias, además de multipista, porque la hora del programa era muy buena, pues eran muy buenas. Claro. Y yo qué sé, daba ahí como mucha satisfacción, la verdad. Que si va a volver, pues no lo sé. Porque, ojalá. Bueno, el fin del programa no acabó por decisión mía. Es cierto que ahora igual me costaría un poco más, porque tengo menos tiempo por el trabajo del periódico, que ahora tengo más trabajo, pero... Bueno, yo como escuchante y como fan, que te lo he dicho fuera de micro, hoy muchas veces cuando hemos tenido oportunidad de hablar, vamos, ojalá, porque para mí fue un programa, además, te lo decía eso, que lo disfrutaba por ese horario especial, que era los sábados por la mañana, y para mí, el otro día estuve me invitaron ahí en Prodigioso Volcán a una mesa redonda sobre el mundo de la radio y tal, y apelando un poco a los recuerdos, siempre decía que para mí la radio, cuando descubrí la radio musical, me encantaba porque yo conseguía abstraerme y pensar que decía, joder, qué majo es Jesús Ordóñez o quien fuese, qué majo es que me está haciendo un programa a mí, que me está ayudando a descubrir cosas, ¿no? Y de repente con multipistas sentía eso a veces, de joder, qué guay, ¿no? Es lo que acabo de descubrir, tal, lo buscaba, unas veces lo encontraba, otras veces no, pero tener esa sensación, joder, sobre todo después de estas últimas décadas también tan volcados en novedades, en movidas, tales o tales, en alguna revisión, pero claro, de lo que era profundizar en, pues eso, como decías, en Bandcamp y eso, pues es de agradecer, ¿no? Que es como que alguien que te limpia el pescado, ¿no? Y te selecciona los trozos ricos. Sí, es un poco eso. Y también luego la idea de que, bueno, que en cada programa a lo mejor pones de 12 a 15 canciones y que no te pueden gustar todas. Entonces, de repente haces apuestas raras y sobre todo, que no son raras en realidad, que son apuestas de decir, o sea, rap, por ejemplo. Es la música más popular y más común en toda África. En la mayoría de los países de África lo que se escucha, la gente joven o medio joven no escucha a música tribal, que es como el cliché que se tenía de la música africana desde Occidente, ¿no? O el que tenemos y probablemente el que tuve yo a lo mejor en un momento. Pero es muy fascinante. Pero por otro lado, muy lógico, es que es muy normal. Ahora con la música latinoamericana estamos muy habituados ya a escuchar música latinoamericana. Yo ponía reggaetón en 2015 y realmente, joder, es que tampoco quiero establecer comparaciones, pero es que nadie lo ponía en Radio 3, o casi nadie, o muy poca gente. Y era algo normal, es que es algo normal. Te digo reggaetón como te digo, yo que sé, o cumbia o dembow o lo que sea. Quiero decir que me da lo mismo, pero que lo que están escuchando en esos países es eso. Total. Que no están escuchando otras cosas. Que es como si piensas que en España... todo el mundo ha escuchado flamenco. Claro. Pues es que, por favor... No, por eso, sí. Bueno, ¿cómo se decide hoy qué historias culturales merecen ser contadas? Ya hablamos del amplio espectro de la cultura. Mi trabajo es decir que no, siempre. O sea, yo recibo como... Yo y todo el mundo, que trabaja en un medio grande, recibimos más de 100 propuestas al día, a lo mejor, y entonces dices que no a 97 y te quedas con 3. ¿Cómo seleccionas? Pues seleccionas por intuición, por lo que crees que encaja más. Hay cosas como muy de cajón y hay otras pues que son como más apuestas, o al final el valor cultural, el valor es algo muy subjetivo. No hay algo absoluto. O sea, bueno, pues para Reverte, pues sí, si saca novelas sabes que le tienes que entrevistar, o si sacan disco Coldplay y tienes una entrevista con Chris Martin, pues dices que sí. Incluso aunque el disco sea muy malo, porque como medio generalista tú tienes que informar de las cosas que interesan a la gente.
aunque tú consideres que, y no digo por Coldplay, sí, pero digo, tú puedas considerar que no tiene un valor cultural, que no está aportando culturalmente nada, ahí valoras muchas cosas. A veces decides hacer una entrevista o cubrir un concierto porque consideras que culturalmente es muy relevante, y otras veces porque popularmente es muy relevante, porque es un artista muy masivo y, joder, tu trabajo también es ir ahí y no ponerlo bien, no ponerlo mal, sino contar lo que ha pasado ahí y valorarlo en lo que aporta, ¿no? Y desde tu posición privilegiada observando la cultura, ¿cómo ves el estado actual de la industria cultural de este país? ¿Existe una polarización? El otro día leía, pues por ejemplo, también de repente sé que estás en prestigiosos jurados de concursos de literatura, y de repente hemos vivido en España, pues esto, el caso de David Zuclés, ¿no? Por un lado, esa tendencia que dicen que los libros venden entre 500 y 1000 unidades, y de repente aparece un tío que vende 400.000, ¿no? O en música 300.000. Música. ¿Crees que es parte de esa polarización en la que vivimos casi de manera permanente ahora mismo? O sea, eso no lo sé valorar bien, la verdad. Culturalmente yo creo que, o sea, desglosando un poco, o sea, bueno, culturalmente yo creo que España es un país riquísimo, que aporta muchísimo, donde hay una nueva generación creativa, no sé si llamarlos jóvenes, porque hay gente que ya tiene 40, pero una generación o dos generaciones de creadores, de artistas alucinantes, que además se lo creen, que lo típico de este país ha sido, no, pero no nos lo creemos, ¿no? Joder, ¿cómo que no nos lo creemos? Que Rosalía fue el mejor disco del año pasado en todo el mundo, o sea que en las valoraciones era el que salía mejor puntuado de media en todo el mundo, que las películas que se hacen son extraordinarias, que hay escritores de referencia mundial, que en teatro también, es decir, que luego puedes ir por, digamos, por áreas, ¿no? Y decir, bueno, pues en música somos un poco mejores o aportamos más esto, en cine aportamos más esto otro, y los directores, pero los actores, pero a nivel global hablamos de una generación de artistas originales, con una voz auténtica y genuina en muchos casos, y esto es una generalización total, pero hablamos de mucha gente con mucho valor y que aporta realmente algo diferencial a nivel internacional, no solo a nivel nacional. A nivel europeo, la cultura europea, con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, es muy relevante, tiene una gran capacidad autocrítica que probablemente nadie tiene más en todo el mundo, es decir, a nivel... Los europeos somos muy autocríticos, y sin embargo la contribución cultural es enorme, y dentro de ese ecosistema España, vamos, yo no sé, igual soy un flipado, pero o os parezco un flipado, pero que me parece que realmente, ostras, yo escucho discos y me encanta, además, digo, joder, qué bien que María Arnal, Rusowski, o sea, que Guitarrica de la Fuente, más allá de Rosalía, me refiero, que hay muchos discos saliendo que digo, nadie los ha hecho en el mundo, algo parecido, y son indiscutiblemente españoles. Y digo, joder, eso es una autenticidad, la famosa marca España, o como lo quieras llamar, que es un valor. Pues estamos aportando, España como Estado está aportando un valor creativo enorme, cultural, y eso es una riqueza enorme, y creo que además se está sabiendo poner en valor. En el cine también pasa. Ha habido una renovación de artistas, joder, y es súper bonito de ver, a mí me parece bonito de ver. Totalmente. Has escrito mucho sobre Madrid. Me entusiasma, además. Es que me entusiasma que sea así. Sí, no, claro que sí, total, estoy contigo totalmente. O sea, vamos, aparte es que solamente tienes que poner el foco a cualquier disciplina. La semana pasada estuve en Arco y también, o sea, la calidad que hay ahora de propuestas artísticas españolas es brutal. O sea, aunque la percepción desde fuera sea que el último gran artista plástico, digamos, fue Miquel Barceló en los 80, que tal, joder, ves una cantidad de cosas
increíbles y bueno, un estado maravilloso. O sea, eso pues extrapólalo a la literatura, a la música. Eso, vamos a otro de los temas que es de mis temas favoritos, que es Madrid, ¿no? Has escrito mucho sobre Madrid. ¿Qué relación existe entre una ciudad, por ejemplo, y la música y la cultura? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que muchísima. O sea, dentro de la globalización se suponía que iba a haber una despersonalización de los ecosistemas culturales locales y se ha producido todo lo contrario. Yo creo que se han reforzado. Y Madrid tiene una potencia enorme que a veces es exagerada, pero vamos, sí, o sea, me parece una ciudad, claro, yo soy de aquí, entonces, ¿qué voy a decir, no? Pero no quiero parecer el más chulo y como el prototipo del madrileño, pero realmente, vamos, es un... Y luego lo de establecer la comparación, eso es muy patético, ¿no? Lo de decir, no, Madrid mejor que Barcelona, o Madrid mejor que X, Valencia, Bilbao, Sevilla. Es complementario por completo, hay vasos comunicantes por completo, las dinámicas de enfrentamiento han sido falsas, creo yo, históricamente y en la actualidad, y Madrid, vamos, yo creo que sí, que imprime, ¿no? Sí. Pero luego... El tópico este de Madrid es quien llega, ¿no? Llegas y al año ya eres madrileño y tal. Sé que es un asco de tópico y manipulado políticamente, pero creo que es en parte cierto. O sea, que realmente tú ves y hay mucha gente que es de fuera, que está viviendo en Madrid y que se retroalimenta del ámbito o el ambiente cultural que hay aquí. Y no me refiero, o sea, un músico que llega aquí se alimenta también de ir al teatro o de ir a una exposición o de todas las actividades culturales que hay en Madrid, que es probablemente una de las ciudades europeas más importantes ahora mismo y probablemente también a nivel mundial, porque realmente hay vidilla, se ve. Sí, yo creo que también, aparte, otra cosa, ha dejado de ser ese Madrid y Barcelona por frente al resto de la España, que parecía toda la España vaciada por completo, y al revés, ¿no? Ahora vas a cualquier ciudad y ya tiene una escena cultural, una agenda cultural importante, y encima todos los puntos hemos escuchado la misma música, Bad Bunny. Madrileño. Bueno, después de tantos años escuchando y escribiendo sobre música, ¿qué te sigue emocionando de una canción? La novedad, la sorpresa. Me emociona la sorpresa, me emociona también la grandeza, ¿no? Cuando realmente distingues a alguien excepcional, ¿no? A mí me gustan mucho músicos muy clásicos, vamos, que venía escuchando el disco de Bonnie Prince Billy, que es como un cliché, y dices, hostia, y es que es fantástico, el de Bill Callahan es fantástico. Me gustan mucho artistas que tengo que son muy cercanos, que les he escuchado muchísimo y que no me sorprenden nada, ¿sabes? Pero lo que me emociona más es la sorpresa, sí. O sea, antes hablábamos de escuchar mucha música actual y cómo cribas, ¿no? Y sí me doy cuenta de que lo que más me atrae es lo que me resulta fresco, o sorprendente, o inesperado, decisiones de ese tipo, ¿no? Bueno, has hecho cientos de entrevistas, pero si echando la vista atrás, muy atrás o reciente, ¿qué entrevista fue especialmente reveladora? Esto no me lo había preparado. Siempre contesto mal esto. No sé, Lou Reed. Lou Reed es un recurrente aquí. Siempre es de la entrevista que recuerda más tensa o más complicada. Las dos. Tengo las dos. Tuve una que fue una tortura y tuve otra que era su cumpleaños además y que fue fantástica. Yo era súper fan y salí realmente extasiado, ¿no? De haber hecho bien una entrevista con este tío que era un come periodistas, ¿no? Pero no, muchas, Björk, yo qué sé, muchas. Damon Albarn, Noel Gallagher, Rosalía. O sea, realmente lo que más disfruto con una entrevista es cuando Massive Attack, cuando realmente la persona entra en la conversación, es generosa. Claro. Steve Albini. Qué bueno. Steve Albini realmente me voló la cabeza entrevistarlo. Es que se me ocurren muchísimas. Bueno. Gente que, yo qué sé, cuando son generosos y te explican bien, o tú crees que están explicando bien la música que hacen, por qué la hacen,
Pues eso es muy... pero soy cero mitómano realmente, o sea, no soy nada mitómano. O sea, nunca pido que me dediquen los discos ni esas cosas. Sí, además eso, bueno, o me hago con fotos, los años que he no me hago coincidido, fotos. doy fe también. Mira, que no eras una persona que estabas en los camerinos metido. Madonna. Sí. Entrevistamos a Madonna y decía, no, os podéis hacer una foto con ella. Y yo, con ella. ¿Qué dices? No, pero tiene que ser dentro de una hora. Y yo me voy. Y estábamos en Londres y no, pero quédate. Y al final tengo la foto con Madonna. Pero nada, pues ¿qué? ¿Sabes? O sea, que tampoco, yo qué sé. Bueno, ¿qué cualidades crees que debe tener hoy un buen periodista cultural? Los de siempre. Las mismas cualidades que siempre. Rigor, curiosidad, escribir, claro, periodista de texto, pero también radiofónico, contar las cosas con una cierta originalidad, pero sin pasarse. Ese equilibrio de muchas cosas, ¿no? Pero las virtudes de cualquier periodista, en realidad. El periodista musical tiene que ser un periodista, tiene que comunicar bien, comunicar claro, que llegue el mensaje. Y luego, una vez que tienes los recursos para hacerlo así, intentar ser juguetón, ¿no? Intentar darle una vuelta a las frases, hacer las cosas un poco de otra forma. Sí, un poco eso. Pero sobre todo, o sea, un buen periodista musical es un buen periodista. Totalmente. Y ya para acabar, después de tantos años contando la cultura, ¿sigues creyendo que la música puede cambiar la forma de entendernos en el mundo? Absolutamente. A mí me lo hace cada día. O sea, vamos... Sí, o sea, yo no sé si una canción puede cambiar el mundo, no lo sé. A mí me han cambiado la vida, me la cambian constantemente. Me aportan mogollón, me enriquecen como persona, me hacen como persona. Soy la persona que soy por las canciones que escucho. Absolutamente, vamos. Y todo el mundo debería de disfrutarlo, y de hecho todo el mundo lo hace. Porque esta es una cosa que define al ser humano, que es la escucha de la música y el disfrute de la música, sea cual sea. Pues el habla nos define, ¿no? La escritura, hay muchas cosas que definen al ser humano, ¿no? La socialización, los antropólogos lo tienen muy estudiado, pero todas las culturas a lo largo de todos los tiempos han tenido instrumentos de música, han querido cantar o tocar o lo que sea, hacer un ritmo y también escucharlo, ¿no? Yo creo que, y de hecho cuando hacen las encuestas estas, pues el ministerio hace la encuesta de hábitos culturales, pues el 67% leen libros, el 44% van al cine, el 97% escuchan música. Totalmente. Vamos, no hay nadie que no escuche música. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias. La verdad, un auténtico placer contar con tu testimonio. Seguiremos leyéndote y ojalá pronto te volvamos a escuchar, porque ya te digo que a unos cuantos nos hiciste muy felices. No, Carlos, no tengo que volver para que esto sea una primicia mundial, para que este podcast sea histórico, porque sea el único momento en el que he hecho radio esta década. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Sant Esteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con 5 estrellas de Vicente Calderón. Adiós.